Gracias, un saludo desde Bolivia, más precisamente la ciudad de La Paz. Agradecer por la invitación. Y bueno, estamos presentes en este foro para hablar sobre la crisis que están viviendo las familias en este tiempo de crisis económica. Tenemos un boliviano que hoy en día vale mucho menos. Los precios de la canasta familiar han subido en su totalidad. Si bien el gobierno había tomado en mayo la medida de incrementar el salario mínimo de 2.362 bolivianos a 2.500 bolivianos, este salario ya no alcanza para absolutamente nada. Las familias peregrinan todos los días para intentar llevar los alimentos a su familia y los insumos que necesitan. Solamente para dar un ejemplo, el quintal de harina ha subido de 205 bolivianos a 220 y se estima que hasta fin de mes suba a 240 bolivianos. El papel higiénico que antes costaba 20 bolivianos, hoy en día lo encontramos entre 22 y 24 bolivianos. El pan de batalla, que cuesta 50 centavos en la ciudad de La Paz, si bien sigue conservando su precio, ha disminuido su tamaño. En departamentos como Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, el pan normal cuesta un boliviano la unidad. El fideo, la arroba, antes costaba 87 bolivianos, ahora ha subido a 91 bolivianos. El tomate, el kilo antes costaba 4 bolivianos, ha llegado a costar desde 10 y el pico más alto que se ha registrado, 18 bolivianos el kilo. La carne de res lo mismo, antes la encontrábamos en 23.50, hoy la tenemos en 28 bolivianos, 30 bolivianos. El kilo de pollo antes nos costaba de 12 a 13 bolivianos, ahora lo tenemos entre 14.50 y 15.50. El kilo de chancho antes lo encontrábamos en 27 bolivianos, hoy está en 35 bolivianos. El litro de aceite antes en 8.50, ahora está en 10 bolivianos. Eh, el arroz, lo mismo, antes el quintal costaba 380 bolivianos, hoy ha subido a 680 bolivianos. Y así yo podría leer en extenso la lista de precios que hemos ido conformando mediante las visitas que hemos tenido en los distintos mercados del país. Ha ocurrido también un fenómeno extraño con los supermercados en Bolivia, por ejemplo, el supermercado ¿Qué tal? Eh, Está en una crisis profunda. Sus trabajadores han denunciado que desde el 25 de julio este supermercado, por ejemplo, no puede abastecerse. Si ustedes lo pueden visitar, para los que nos están viendo en Bolivia, van a encontrar un supermercado como el de Venezuela, totalmente desabastecido, con pocos productos, con pocos trabajadores, que incluso desde el aumento salarial no reciben su sueldo. Y bueno, en resumen, a lo que quiero llegar con esto es que el modelo económico del movimiento al socialismo propuesto por el movimiento al socialismo ya está caduco, no sirve para más, no avanza para más. Si bien ellos resaltaban el valor del boliviano, de la moneda que tenemos en nuestro país, hoy en día esa moneda prácticamente no vale nada, por eso los precios han subido. Porque con un billete de 10 bolivianos con el que antes podías llevar cosas a tu casa para hacer un almuerzo, hoy ya no tiene el mismo poder adquisitivo. Es muy difícil en nuestro país encontrar dólares, lo encuentras en el mercado paralelo desde 14, 13, 12 bolivianos. Em, a eso hay que sumarle el hecho de que el gobierno nacional ha intentado involucrarse en medidas para afectar la propiedad privada este año, emitiendo el decreto 4732, 5139 y 5143, que le daba superpoderes a la AGETIC, es la Agencia de Información y Tecnologías de Bolivia, donde se le iba a permitir al gobierno nacional, por supuesto, tener información extensa a la propiedad privada de los bolivianos. Además, que se le da un superpoder al Ministerio de Justicia para que igual pueda regular la propiedad privada, ¿no? Esto nos lleva a una crisis económica inminente en nuestro país, donde los bolivianos ya no tienen el poder adquisitivo de antes. El gobierno planifica vivir de préstamos internacionales que ni siquiera son aprobados dentro de la Cámara de Diputados o de Senadores, puesto que no tienen mayoría, pero igual hacen pasar estos proyectos de ley como si sí hubieran sido aprobados en una mayoría. Yo se los cuento porque he estado en varias sesiones donde 20 personas levantan la mano o aprueban vía virtual el proyecto de ley y esos 20 votos, el presidente de la Cámara los asume como si fueran una aprobación por mayoría.
Creo que además es importantísimo en este momento de crisis controlar la aprobación de créditos internos. Nosotros estamos presentando un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para que así como se aprueban los proyectos de ley de créditos internacionales, se puedan aprobar los créditos internos, tener un mayor control sobre el Banco Central de Bolivia y los créditos que está dando a las empresas públicas deficitarias, así como tener un mayor control de la plata que se está sacando de la gestora, que tenemos entendido hasta este año ha manejado más de 25.000 millones de dólares y no sabemos qué se está haciendo con el dinero. Esto está causando que sectores como los gremiales o el transporte se movilicen. Además de la crisis económica, tenemos una crisis política y, por supuesto, una crisis social que exige Le que el queda un gobierno pueda minuto, dar por una favor. pronta solución a los problemas económicos que estamos viviendo, la falta de dólares. Hace un rato escuchaba que uno de los exponentes hablaba Pero sobre la informalidad en le nuestro queda un país. minuto, por favor. Un minuto. Sí, lo estoy cronometrando, gracias. Hablaba sobre la informalidad en nuestro país y decía que el 80% de la población se dedica al tema informal. Y por supuesto, como la gran mayoría de los productos que se consumen dentro de Bolivia vienen del contrabando, que esto no sucedería si se mejorara la normativa dentro de la aduana nacional. En este momento, por supuesto, los productos que se contrabandean en el país son mucho más caros por la dificultad de conseguir divisas internacionales. Creemos que es momento de tomar estas medidas, aplicar proyectos de ley como el que estamos sugiriendo, que lo hemos hecho ver con expertos economistas. Y bueno, pues aquí presta para seguir denunciando lo que está ocurriendo en nuestro país, porque el gobierno, además de matar la democracia, está matando, por supuesto, a las familias bolivianas con la crisis económica. Gracias.